características que tiene el informe. Y hemos mencionado que tiene primeramente un título. ¿Ya? Tiene un título. En este caso dice informe del auditor. En materia financiera diría informe del auditor de los estados financieros. En este caso es el título. Tenemos como segunda componente el destinatario. En este ejemplo dice al directorio del órgano electoral plurinacional. Entonces, otro punto es el destinatario. Luego tenemos el punto 3, lo que significa el párrafo de introducción. Párrafo de introducción. Que en el párrafo de introducción señalamos el objeto, el alcance y una descripción resumida sobre el proyecto que se ha generado. En este caso, ¿qué menciona? Dice, hemos auditado el proyecto, que coloca el nombre del proyecto, en este caso dice implementación de cámaras de seguridad, para los servicios departamentales, registro cívico a nivel nacional. ¿Qué comprende? Ahora se mencionan las etapas. La etapa de ejecución y seguimiento en las fases 1 a la 4. Las cuales tienen, se menciona el alcance, en este caso dice de 1 de marzo al 30 de junio. Ese periodo de alcance corresponde a toda la secuencia de las etapas que se mencionan en el ejemplo. En este caso son 2 etapas y son 4 fases. Y el alcance de la auditoría se ha dado en este periodo. Financiado, en este caso dice, por la Embajada de España. El Departamento de Adquisiciones del órgano electoral plurinacional proyectó la instalación de 50 cámaras de seguridad y una sala de control para los servicios departamentales, para cada servicio departamental. Entonces, ese dato es importante porque solamente está presentando un aspecto resumido, no está desarrollando un aspecto específico, porque seguramente, no sé, en cada uno de los servicios departamentales, seguramente se ha instalado una cantidad diferente. Tal vez en La Paz, 5, en Oruro, 7, ¿no? Pero no estamos viendo a ese detalle, solamente estamos viendo de una manera global. Por eso dice, es un resumen pequeño. El párrafo de introducción debe guardar estas características que presentan el nivel de alcance que se tiene dentro del examen de auditoría. Como cuarto punto, hacíamos mención a lo que son las responsabilidades. La responsabilidad está dividida en la responsabilidad del ente ejecutor y la responsabilidad del auditor. En el caso de la responsabilidad del ente ejecutor, ahí colocamos responsabilidad. Dice, el órgano electoral plurinacional es responsable de gestionar el adecuado desarrollo. ¿El adecuado desarrollo de qué? Del proyecto en el alcance establecido. En conformidad, y aquí viene el tema del criterio que se basa para el cumplimiento. En este caso dice el criterio de normas de contratación de bienes y servicios del Estado Plurinacional de Bolivia, las especificaciones técnicas y los procedimientos vigentes en la entidad, ¿no? Hasta ahí nos hace mención a 3 aspectos importantes. Por una parte, habla acerca del cumplimiento del procedimiento de contratación. Si estamos hablando de ejecución, estamos hablando de que se está realizando la contratación
de una empresa para el desarrollo del proyecto. A diferencia en el tema de diseño y a diferencia en el tema de planificación, que son más para la etapa de planificación. Pero la ejecución está basada en la elaboración y el contrato a través de una empresa especializada para el área. Pero también puede existir una contratación en la etapa de diseño para una empresa o un estudio que pueda desarrollar la gestión del diseño. En este caso se hace mención a esta característica, ¿no? Contratación de bienes y servicios. Si alguien puede ir más específico, sería el Decreto Supremo 181 y sus reglamentos que tiene. Luego habla acerca de la especificación técnica. ¿Qué es una especificación técnica? Pues es un documento que establece de manera detallada las características, los ítems que se van a ejecutar, que se van a desarrollar, estructura, el detalle del proceso de contratación del bien o del servicio, con las características necesarias y establecidas en el marco normativo. La especificación técnica establece un tipo de cronograma, una forma de pago, características del ente o la entidad que se va a adjudicar el proyecto. También hace mención a el tema de la modalidad de elección, que puede ser a través de una concursa, ¿no? A través de la otorgación de una modalidad de contratación, ya sea contratación menor, por excepción, apoyo a la producción del empleo, ¿no? Licitación pública nacional o licitación pública internacional, y todas esas características están en las especificaciones técnicas. Cuando se habla de procedimientos vigentes en la entidad, estamos haciendo mención a procedimientos ya propios del ente, que también pueden existir procedimientos por parte del ente que ha financiado. Si el gobierno o el Estado o la ONG tiene un procedimiento de contratación y pide que aquellos beneficiarios con recursos puedan cumplir su procedimiento, entonces eso también se convierte en un marco normativo, porque el ente financiador ya tiene sus propias normas y solamente pide al ejecutor o al beneficiario o al ente que está gestionando que cumplan con lo que está establecido para su desarrollo. La última parte dice, de manera que puedan ser utilizadas de acuerdo a la necesidad en beneficio de los usuarios. Todo proyecto tiene un beneficiario para el cual se ha gestionado el proyecto como tal, ¿no? El otro párrafo es el de responsabilidad del auditor. Nuestra responsabilidad, menciona, es expresar una opinión, ¿no? Siempre es expresar una opinión sobre el examen realizado a nombre del proyecto, ¿no? A las características que se establecen, y nuestra opinión no se basa en el criterio personal, sino en el criterio normativo. Por eso menciona, con base a las normas técnicas para el adecuado cumplimiento del mismo, ¿no? En base a las normas, de manera que se pueda determinar aspectos significativos con base a la revisión realizada a través de la aplicación de nuestros procedimientos o los procedimientos normales. Entonces, en el párrafo de responsabilidad se hace mención al objeto, al cumplimiento, y que el auditor se basa en función de las características establecidas en el procedimiento. Por último, dice, el quinto paso es la opinión. Los procedimientos, hay que mencionar los procedimientos. El examen fue realizado en base a criterios normativos del sistema de administración de bienes y servicios, ahí el Decreto Supremo 181, las modificaciones, además de sus reglamentos específicos internos y las disposiciones que tiene el convenio. Cuando se otorgan los recursos, seguramente se hace la firma de un tipo de convenio. El convenio establece responsabilidades, establece que el beneficiario o el ente gestor debe cumplir con ciertas
características, debe cumplir. O sea, al cumplir tiene que establecer esa formalidad a través de documentos que garanticen el establecimiento y el desarrollo de la auditoría. ¿Está bien? Entonces, si el ente financiador nos pide que elaboremos 3 cotizaciones, pues nosotros como ente gestor tenemos que hacer las 3 cotizaciones porque es parte del establecimiento de su procedimiento y estaríamos dando cumplimiento también a lo que menciona un convenio, ¿no? El convenio es muy importante porque establece características necesarias y que son utilizadas en materia de derecho en el momento de una revisión posterior, ¿no? Si la embajada, la institución nos financia y nos dice tienen que cumplir con estas 10 características, pues nosotros al firmar el convenio estamos garantizando, estamos comprometiendo ¿qué? A firmar y desarrollar esas 10 características. En el caso de que no se cumpliese algún tipo de exigencia por parte del ente, habría que notificarlo si es que existe una causalidad que pueda establecer la justificación necesaria. Pero en primera instancia no se puede dar por hecho la ausencia de cumplimiento de un convenio, a no ser que exista un justificativo adecuado. La sexta característica, estamos ya haciendo mención a lo que ya significa nuestra opinión final. La opinión está basada en un contexto global de toda la auditoría. No se va a centrar en un aspecto específico, excepto por si este de alguna manera es significativo. Si es significativo, si tiene importancia, entonces sí puede afectar nuestra opinión. Pero en primera instancia, la opinión siempre es global, no es sectorial. Y recordamos que en teoría de tipos de informe existen 4 tipos, ¿verdad? Está el limpio, las responsabilidades, está la abstención de opinión y está la opinión adversa o negativa. Entonces, ese tipo de opinión sí se los puede llevar a otro tipo de esfera que no sea la financiera, sino puede ser la operativa y en este caso la de proyectos. Pero nuestra opinión el proyecto siempre se va a basar en el hecho del resultado, porque se gestiona un proyecto con una finalidad. Por eso es que todo proyecto tiene un beneficiario. ¿A quién va a beneficiar? ¿A qué sector? ¿A qué población? Y esa población, ese sector, esa ciudadanía, tiene que verse satisfecha en su necesidad. Porque para eso se han gestionado los niveles de ingresos y de recursos. Para eso el ente gestionador ha tocado puertas para que puedan financiar, porque no tiene la capacidad. Pero cuando dentro de la auditoría se establece que no se llegó a la finalidad del proyecto, eso es un punto que de alguna manera se lo puede observar. En este caso dice, en nuestra opinión, el proyecto, se hace mención otra vez al proyecto, presenta una información adecuada. La primera característica dice que presenta información adecuada. Nos han proporcionado la información necesaria. Y libre de aspectos significativos. Por lo que se presenta una opinión calificada, pero dice, excepto, aquí viene otra característica, por la ausencia de procedimientos específicos establecidos para el seguimiento de la ejecución e instalación del campo. Entonces, si bien podemos llegar a concluir que existe la información, existe la veracidad, pero hay un detalle que hemos advertido, y dice la ausencia de un procedimiento para el seguimiento. ¿Qué etapas estábamos viendo? Estábamos viendo ejecución y seguimiento.
¿Qué es el seguimiento? Pues son esos aspectos de control que se dan a medida que se desarrolla la auditoría y que sirven de control y supervisión. Si existe la gestión, en este caso, de un proyecto para realizar una cancha de césped sintético, esa es la ejecución. Pero a medida que se va avanzando en el proyecto, seguramente hay algún personal que hace nivel de supervisión y seguimiento. Ese seguimiento seguramente está respaldado con información, con documentación, donde dice el primer mes o la primera fase se ha concluido con el cronograma. El siguiente día, bueno, el siguiente mes o la siguiente fase también emite otro tipo de información. De manera que al final siempre se ve un seguimiento en el proceso de control. Siempre existe un tipo de información que va a ser la revisión entre el diseño, entre el cronograma, entre lo que se está ejecutando versus lo que debería haber sido generado. Entonces, ¿qué tan importante es tener el seguimiento? Pues es muy importante, porque hay ciertos aspectos que se pueden corregir, no al final, sino a medida que se avanza. Se pueden ir corrigiendo ciertos aspectos, pero no al final, porque es un proyecto, es un todo, y no se lo puede corregir muchas veces cuando ya se ha culminado. Si estábamos haciendo la ejecución de esta cancha de césped y se advierte que la dimensión de la cancha no está de acuerdo a lo que se ha establecido en las especificaciones técnicas, no es bueno esperar a que nos entreguen la obra con esa deficiencia, sino para eso hay un nivel de seguimiento que se tiene que observar en el momento, no al final. Por eso es importante. En este caso se hace mención a que, excepto por el hecho de que no tienen un procedimiento de seguimiento, ¿qué tan importante es tener ese proceso de seguimiento? Pues es muy importante, porque no es un... Ahora, ¿cómo hacemos el seguimiento? Ahora, ¿cómo controlamos? No, tiene que ya establecerse antes, inclusive de la ejecución, cómo se va a hacer la revisión. Inspecciones, planillas, desarrollo, pruebas, ¿no? Cuestionarios, todo ese diseño y con plazos establecidos tiene que ya establecerse mucho más antes que la ejecución, porque no nos vamos a inventar luego, voy a ir a supervisar hoy la obra, hoy es el segundo día, y la siguiente semana me voy a aparecer en el cuarto o sexto día. No, tiene que establecerse una relación. Es verdad que puede existir seguimientos que no están programados, está bien, pero también debe existir un seguimiento comparativo. Sí. En esta parte del seguimiento, estamos hablando de una auditoría interna, la realizan interna. Las características de esto no señalan cuál. Puede ser utilizado para el interno externo. Si en este momento el auditor dice, hay en sus recomendaciones que tiene que ser el seguimiento en qué momento el mismo auditor va a hacer un seguimiento, se va a prescribir. Si tú eres el auditor y el proyecto es la construcción de un hospital, el auditor tendría que hacer el seguimiento. La parte encargada. La parte responsable de la ejecución. El auditor, ¿cómo va a decir que está bien o mal algo? ¿Verdad? Y además que nosotros hacemos auditorías sobre cosas cerradas, terminadas, no sobre aspectos que están realizándose. Segundo, el auditor no puede hacer un seguimiento porque no es parte administrativa, ¿no? El ente financiador, el ente ejecutor es el que tiene que establecer quién va a hacer el seguimiento. Para ver si se hizo el seguimiento a la, ¿cómo se llama? El favor, o se
Claro, por eso es una etapa. Una etapa se llama seguimiento y control. Entonces, ¿qué se hace en esa etapa? Decimos, a ver, aquí está la norma, aquí están los procedimientos, y nosotros los auditores vamos a revisar cómo han hecho su seguimiento. Eso sí se puede hacer. Por eso, pero en el ejemplo dice que no se advierte un procedimiento. No existe. Sí ha habido seguimiento, posiblemente, más ¿cómo podemos observar algo si no existe un procedimiento? ¿No? Es algo muy vacío. Alguien dirá, pero la entidad ha mencionado que van a hacer seguimientos periódicos, se va a contratar a este personal y él va a hacer el seguimiento. Está bien, ¿es un seguimiento? Sí. Pero ¿cuál es el procedimiento? ¿Cada cuánto esta persona iba a revisar? ¿Qué insumos presentaba? ¿Qué informes reportaba? ¿Cuál ha sido su nivel de pericia? ¿Realmente estaba calificado para hacer seguimiento? Si estamos hablando de un proyecto, de una construcción, de un muro, seguramente para que ejecuten, seguramente hay características del personal. Pero si le damos el seguimiento y el control a alguien que no tiene esa pericia, hará un buen trabajo, es de alguna manera un factor que puede llevar a posibles errores. ¿Saben cuál es el problema muchas veces de los proyectos? Es no tener un personal calificado para hacer seguimiento. Eso es un factor muy importante. A veces se deja muy de lado el tema del seguimiento, pero no es así. Se pueden evitar muchas situaciones, problemas, si se tiene un buen planteamiento de control. Pero si no tienes ese planteamiento de control, si no tienes procedimientos, si no estableces, estás sujeto a posibles errores que luego te van a contraer problemas significativos. Y luego de hacer el análisis se descubre pues muchas cosas. Cuando la especificación técnica, si bien te establecía que tu personal tenía que tener un nivel de experiencia, de especialidad, eso es lo que le estamos exigiendo al contratista, al ente, a la empresa que va a hacer nuestra obra. Pero, ¿qué le estamos pidiendo al supervisor, al ente que va a controlar y hacer seguimiento? Deberíamos pedirle similar o superior experiencia, características. Porque ¿quién me va a decir al final si está bien o está mal el proyecto? El ente gestionador no tiene tal vez la capacidad, pero entonces tiene que contratar a alguien con esas características. Los problemas se pueden evitar con un buen nivel de supervisión. Ahora sí. En este caso, inmediatamente va a ser responsabilidad del que esté encargado en el área, por ejemplo, en el caso de la. Y eso va, en eso también tendría que ver con la tendría que tener la expertise en ese puesto, en el proyecto, digamos. Claro, o sea, el especialista que hace el seguimiento tiene que ser especialista en el proyecto, en lo que se está buscando. El auditor tiene que tener experiencia en hacer auditoría del proyecto. Esa es la que se le va a pedir al auditor. Pero al ente que ha hecho el seguimiento y control se le va a pedir la experiencia sobre el trabajo que se está desarrollando. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Las auditorías del proyecto, como ustedes han visto, no es como lo financiero. Lo financiero es muy secuencial, tiene muchos pasos, pero prácticamente se puede llegar a una conclusión adecuada. Pero el proyecto es un mundo aparte, es un aspecto que se construye y que no se repite. Puedes hacer auditoría de proyectos a 3 tipos de puentes, con similares características, pero no es igual. Nunca va a ser igual. Por eso es que la experiencia para hacer auditoría de proyectos se la debe dar normalmente a profesionales en el área de auditoría, ya con una experiencia y una especialidad inclusive no así muy extensa, regularmente extensa, de 3 a 4 años,
para poder considerar ciertos aspectos, siendo que esto es un mundo, y cada auditoría es un mundo particular, a diferencia de lo financiero, que es algo periódico, secuencial, constante. La última parte señala acerca de algunas características del informe, que son características de forma, que son la firma del auditor, la firma del responsable, luego tenemos los nombres y apellidos del auditor. También deberíamos gestionar el cargo del auditor que está firmando, digamos el gerente, el director o responsable de la auditoría. Luego tenemos la fecha del informe, que es importante, la dirección del auditor. En este caso, si fuese externa, seguramente hay que hacer mención al nombre de la consultora de auditoría y a la dirección donde tiene su oficina central. Y en el caso de que fuese interna, no se debería colocar la dirección del auditor porque forma parte del ente que ha gestionado el proyecto. El número de registro oficial de auditores o del auditor, ¿no? Todo auditor tiene un número de matrícula profesional registrado y que lo habilita para la emisión de informes. Ese registro es nacional y departamental. Que ese registro es importante porque este nivel de informe de auditoría se lo puede replicar, se lo puede llevar al colegio de auditores para un sello que solamente deja una constancia. ¿Constancia de qué? De que el profesional que elaboró este informe está debidamente registrado en un colegio. Pero el sello no establece las características, no establece que el colegio de auditores ha realizado el informe. Por eso es que solamente da un nivel de solvencia profesional. ¿Está bien? Como en el caso de lo que sucede con los balances de apertura, ¿no? Los balances de apertura son sellados por solvencia profesional en el colegio. Pero el sello, ¿qué dice en su parte de letras pequeñas? Que solamente garantiza que el profesional está registrado en el colegio, mas no hace una revisión sobre el contenido de la información. Entonces, esa es una característica esencial. 7 pasos esenciales para las características de los informes de auditoría, ¿no? En materia de proyectos es algo como lo que estamos mencionando, y en otras esferas también tiene similar presentación, tal vez con algunos otros aditamentos característicos. A diferencia del anterior ejemplo, existía un párrafo adicional, que era el párrafo de énfasis, que les he mencionado que ese párrafo de énfasis no es necesario, no es obligatorio, puede diferir de auditorías. El párrafo de énfasis es para establecer, para diseñar y para informar sobre un aspecto importante que puede no haber sido considerado porque no está dentro del alcance o porque de alguna manera se convierte en una limitación. O no está dentro del alcance o se convierte en una limitación. Si nos centramos en lo que es la auditoría en el ejemplo que decía etapa de ejecución y que está por fuera y que no influye en mi opinión. ¿Por qué? Mi opinión se basa en ¿qué? En el alcance, no se basa en el todo. Yo podría mencionar que se advierte que el diseño realizado no guarda ciertas características esenciales y de beneficio para la comunidad. Me estoy pronunciando sobre diseño en un párrafo, pero no me estoy refiriendo, eso no está interfiriendo en mi opinión general, porque mi opinión general se basa en el ejemplo, en ejecución y seguimiento. Como también puede ser un hecho posterior.
si estamos cerrando la etapa de seguimiento y control, ¿qué tal si decimos que producto o posteriormente a la revisión se han advertido que existen falta de liquidez en el pago final del proyecto? Falta de pago final, ¿no? Si bien se ha cumplido con todas las etapas de ejecución, se ha cumplido con los pagos, se advierte algo que está sucediendo, más ese factor no influye, en mi opinión, porque no estoy viendo cierre de proyecto, estoy viendo ejecución y seguimiento y control. Pero le estoy haciendo mención de esto para que puedan considerarlo. ¿El informe a quién va destinado? ¿Va destinado al gerente financiero? No. ¿Va destinado al gerente de recursos humanos? No. Va destinado a la máxima autoridad del ente gestor. Y también con una copia que seguramente nos van a solicitar el ente que ha financiado. Pero no nos estamos dirigiendo a un director de un área. Por eso es que el informe de auditoría, la opinión del auditor, es muy ejecutivo en su presentación. Es una hoja, hasta 2 hojas. ¿Por qué es una presentación ejecutiva? Porque muchas veces el director, la MAE, el directorio, si le hablamos con términos muy extensos, no va a llegar a comprender todo nuestro trabajo. La auditoría puede tener, no sé, 50 tomos de 500 hojas, la auditoría. Pero al final todo eso se convierte en esta plana, o en 2 planas, donde se resume todo, ¿verdad? Y eso a quién derivamos? A la máxima autoridad, para que la máxima autoridad tome conocimiento de lo que hemos llegado. El informe del auditor es uno de los informes, pero por detrás de este informe podemos generar un informe de control interno, un informe de responsabilidades y otras características del informe. Ese es otro tipo de análisis, pero nosotros nos estamos basando en primera instancia en un informe de opinión, que tiene que ser lo más ejecutivo posible, lo más claro, conciso. Los otros informes ya pueden tener mayor detalle. Se puede generar informes de control interno, como les he mencionado, donde se establezcan ciertas características, el criterio, la causa, el efecto, la recomendación, ¿no? La condición. Que esos aspectos son control interno, ¿no? Pero también se puede generar un tipo de informe con indicios de responsabilidad. Siempre dice indicios, porque no somos jueces para decir que tienes responsabilidad. Por eso es indicios, un indicio de una responsabilidad. Como pueden existir informes con características especiales, informes con características de revisión documental, o sea, el auditor puede crear diferentes tipos de presentación de acuerdo a las características, pero en primera instancia siempre nos basamos al final en un informe de opinión. Si el informe de opinión guarda estas ciertas características. En materia financiera, en una auditoría financiera, si bien pueden guardar estas características, puede establecerse un párrafo normativo. ¿Qué es un párrafo normativo? Es un párrafo donde se aclara de manera específica que la institución ha cumplido con estas normas. Por eso se llama párrafo normativo. Se especifica las normas que ha cumplido. Pero eso no es, ¿cómo les puedo decir? De alguna manera no es estándar. Le podemos dar un plus como auditores de decir, quiero ser más específico para que conozca el destinatario qué normas está cumpliendo. Como también puede existir un párrafo sobre cumplimiento de procedimiento, sobre cumplimiento de procedimientos, donde decimos, si bien hay estas 10 normas, tu institución, tu empresa ha cumplido. De estas 10, 7 y 3 no ha cumplido. Pero eso ya es colocar un párrafo adicional que puede existir. Pero eso quien lo determina el auditor con las características necesarias. También puede existir un párrafo de hechos posteriores. Un párrafo de hechos posteriores. ¿No? De acuerdo a lo que dice nuestro marco contable,
nacional y lo que menciona también las normas internacionales en materia de contabilidad sobre lo que es un hecho posterior, que es un hecho que no está dentro del alcance. Si nuestro alcance decía gestión 2023, está bien, ese es nuestro alcance. Pero ¿qué sucede o qué pasa si en enero o hasta antes de la emisión del informe ocurre un hecho importante? ¿Debemos dejarlo aislado? No, debemos de informar, y por eso también tiene mucha relación ese párrafo de énfasis que le mencionaba, o también, en otros casos, también conocido como párrafo de hechos posteriores, donde señalamos un suceso. ¿Qué pasa si en enero del 2024 ocurre un robo, ocurre una pérdida, ocurre un desastre natural, ocurre un cambio normativo importante? Entonces nosotros debemos dar a conocer al destinatario un hecho importante, que si bien no está dentro de nuestro alcance, nosotros ya estamos diciendo: señor destinatario, ha ocurrido esto. Tomen nota, tomen su debido recaudo para poder tomar ese punto en el próximo examen o tomar alguna acción en este momento. Les he mencionado que la auditoría nunca tiene que ser algo cerrado, que lo hacemos en función a un criterio muy rígido, sino cuando se vuelve algo importante la auditoría, cuando el auditor ayuda a poder encontrar solución. Pero ¿de qué sirve que hemos visto algo y no le damos una solución, no le decimos tomen una acción? Nos estamos volviendo parte del problema en vez de ser parte de la solución, parte de dar una alternativa. Si advierto que hay un problema, debería notificarlo en su momento. ¿Para qué? Para que se tomen las medidas necesarias. Es ahí donde actualmente la auditoría de cumplimiento, ustedes no tienen una materia de auditoría de cumplimiento, antes llamada auditoría especial, ha cambiado sobre su enfoque, donde hace mención, también la auditoría de confiabilidad se ha modificado bajo esa circunstancia, de decir: queremos o necesitamos que el auditor no me dé pues las 50,000 recomendaciones a fin de año, sino que me dé las recomendaciones en un avance paulatino. Si el procedimiento dice 3 cotizaciones, el procedimiento dice eso, y eso yo lo he advertido en el mes de marzo, no voy a esperarme a que concluya la gestión, llegue diciembre y todavía en marzo le diga: señores, ustedes, ¿por qué no han hecho las 3 cotizaciones? Eso no es oportuno. Si ya la unidad de auditoría conocía del error, tendría que haberlo notificado lo más antes posible, para decir al área: son 3 cotizaciones y ustedes tienen que cumplir su marco normativo. ¿De qué me sirve que pasen 9 meses más por los mismos errores? Esa es la nueva visión que se tiene, de ser prudentes, de ser oportunos, no al final. Al final igual vas a llegar tal vez a observar lo mismo, pero va a tener mayor importancia, mayor relevancia cuando tú como auditor presentes algo que se puede corregir en su momento, no después. Porque después suceden muchas cosas, hay muchos más problemas, se generan dificultades extremas, ¿no? Y al final todo se puede haber solucionado si en su momento se podría haber considerado. ¿Listo? ¿Alguna consulta? En realidad, no solamente el área económica, administrativa y comercial pueden hacer tesis, sino se pueden hacer tesis en base a estos vacíos que se tienen, a propuestas de normas, a propuestas de marcos normativos contables y de auditoría. Eso es lo que tal vez muchas veces no se les enfoca en pregrado y pocas veces en posgrado, donde se dice que en realidad el contador público sí tiene un vasto lugar donde puede hacer investigación. Y la investigación se va en esta parte normativa, en proponer normas. Cuando sabemos que en Bolivia, con 14 normas y una norma, 14 normas contables y una norma de auditoría, no se hace, sino en realidad existe más.
Si no vean solamente en el contexto sudamericano, alrededor de nosotros son más de 50, 60, 70 monos que tiene cada país. Y la pregunta es, ¿por qué acá no se genera eso? Es porque de alguna manera no se incentiva eso. Se puede hacer mucha investigación. ¿Alguna otra consulta?